Vamos a empezar el tema del día de hoy. Como habíamos comentado, vamos a ver los cuatro estados de conciencia y me voy am, a detener un poco más el que nos interesa más, que es el tercer estado de conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, empezaremos por el primer estado de conciencia, que en este caso es el sueño, ¿sí? El sueño como tal es un estado subjetivo y pasivo. ¿Por qué? Porque en el sueño, eh, el- en el, en el entendido de que es cuando estamos acostados, cuando nuestro cuerpo está en posición horizontal, eh, está pasivo como tal. Y es subjetivo, ¿por qué? Porque lo que pasa en nuestra psiquis cuando estamos en el sueño pues no es algo real, no es algo en el cual, como dice ahí, no hay voluntad. Ajá. Dice, no usa sus propias funciones. Está rodeado de sueños solamente. No hay conciencia de lo que ahí ocurre, sino que si el propio sueño, vamos a decir, me lleva a estar en un lugar y luego en otro, después me veo como otra persona, etcétera, no hay un control de lo que se vive o se experimenta en el sueño, ¿verdad? Dice, las funciones psíquicas funcionan sin dirección, que es lo que estamos comentando. No hay un punto ordenador, ni hay voluntad. Si yo estoy en el sueño, no puedo agarrar y decir, cuando estoy en ese estado de sueño, pues ahorita quiero ir a algún lugar o voy a ir a tomar agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces no hay una voluntad. Por eso los sueños son vagos, incoherentes. De hecho, muchas veces los sueños se nos hacen tan extraños que decimos, soñé algo tan raro que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, incluso no le hallamos un sentido. Ujú. Y eso pasa cuando no hay conciencia de, como tal del sueño, cuando la conciencia está totalmente anulada. Ujú. Y la mayoría de los sueños pues tienen un significado. Hay sueños que sí son, no tienen como tal un sentido, pero la mayoría sí lo tiene. Ajá, y aunque no tuviera sentido, lo que podemos decir de un sueño es que no tiene un sentido o una explicación, es que precisamente la psiquis, simplemente comprobar que la psiquis está desordenada, que está alterada y que pues se tiene la conciencia dormida, es lo que se pudiera decir, ¿verdad? Pero también es cierto que hay personas que dicen no soñar, dicen yo nunca sueño. Ujú. Y todos los días, desde que nacemos, pasamos a ese mundo de los sueños al acostarnos, pero no somos conscientes. También pasa porque nuestra memoria onírica, la memoria que nos ayuda a recordar o que graba los sueños y que después cuando despertamos los aterriza uno en la mente, esa memoria onírica pues no está activa o está atrofiada, ¿sí? Entonces, la relación entre sujeto y objeto es muy difícil porque no hay control, porque no hay una voluntad, ¿verdad? Los sueños, la única oportunidad, dice, de conocerlos es recordarlos. Ujú. Y decía, si no me equivoco, Sócrates decía que el hombre se conoce a través de sus sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho de lo que soñamos dice de lo que somos y cómo somos. Ujú. Entonces, ese es el primer estado. Entonces pasamos al estado de vigilia, que simplemente la diferencia con el primer estado es que estábamos en posición horizontal, acostados, y ahora estoy en posición vertical. Es el estado de vigilia cuando ya abrimos los ojos, ya hay cierta voluntad, ya hay un punto ordenador, porque si yo me levanto y quiero ir a la cocina, voy a la cocina. Si quiero ir a trabajar, voy a trabajar. Si decido hablar al trabajo y decir que me siento mal y quedarme a descansar, también lo puedo hacer. O sea, ya hay incluso una relación también entre el ambiente que me rodea, entre también, como dice ahí, sujeto y objeto, ¿verdad? Que no la hay en el estado de sueño horizontal, dormido. Ajá.
Entonces, después del sueño, al abrir los ojos, estamos en el estado de vigilia y se relaciona uno entonces con el mundo fenoménico. Ujú. Immanuel Kant, el filósofo alemán, decía que el fenómeno es lo que aparenta y el noumeno es lo que es, o sea que el fenómeno es como una proyección del noumeno, o sea que el fenómeno es una apariencia y el noumeno es lo que está detrás de esa apariencia. Podemos decir, por poner un ejemplo que espero que sea un buen ejemplo, mi persona. Lo que aparento, lo que proyecto con esta personalidad es el fenómeno, eso es lo que aparento, pero el noumeno, lo que está detrás de mí, es lo real, es lo que es, o sea, ¿qué hace que mi persona actúe de cierta manera? ¿Qué hace que mi persona aparente esto que aparenta ser o que proyecte esto que es? ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos? Espero que sí. Ujú. Entonces, bueno. En el estado de vigilia hay un uso relativo de las facultades anímicas. Relativo porque ya sabemos que más que nada el que usa estas capacidades, facultades y sentidos del ser humano, pues es el defecto, los yoes, ¿verdad? Obviamente también, como dice aquí, hay acciones más coordinadas entre sujeto y objeto. Perdón. Para la psicología oficial, este estado equivale a conciencia. Por eso se llama el mal llamado estado de vigilia. Porque nosotros el hecho de tener los ojos abiertos, creemos y pensamos que ya es estar consciente. Y usamos la palabra conciencia para todo o todo, la mayoría de las personas las usamos sin saber ni siquiera qué quiere decir la palabra conciencia. ¿Sí? ¿O qué quiere decir que es? Incluso su etimología de la misma palabra. Dice, no, pues es que tal persona ya es consciente, es que lo hizo conscientemente, pero por eso decimos, es el mal llamado estado de vigilia, porque el verdadero estado de vigilia tiene que ver con la autoobservación, recuerdo de sí, y la clave de sol que mencionamos el día de ayer. Ujú. Ese es el verdadero estado de vigilia, estar atento, ¿sí? Llevar la atención dirigida intencionalmente hacia lo que ocurre en nuestro interior, en los cinco centros. Y ese esfuerzo que hago de estar pendiente de lo que ocurre en mis cinco centros, del recuerdo de sí, de recordar que el ser está en mí, que Dios está en mí y que Él tiene que tomar el control de este cuerpo, de mi mente, de mi verbo, etcétera. Ese esfuerzo que se hace por, por tener esa conciencia hacia adentro, también se proyecta hacia afuera. Y después entonces uno se hace consciente también de lo que le rodea, ¿sí? Que hablábamos de ayer de sujeto, objeto y lugar, en dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, cuál es el objeto de que yo esté aquí, ¿tiene algún objetivo o qué hago yo aquí? ¿Sí? Entonces, para la psicología gnóstica, que es la psicología del despertar, pues el estado de vigilia es precisamente lo que estamos comentando, ¿verdad? Ujú. A ver, permítanme. Eh, bueno, entonces para la gnosis solo es conciencia relativa o lúcida, lo que el mal llamado estado de vigilia. Entonces, tenemos que diferenciar funciones psíquicas de procesos psicológicos y conciencia, ¿sí? Dice facultades psicosomáticas que sirven de vehículo de manifestación de la esencia o del ego. Procesos psicológicos, estados que se dan cuando el ego o la esencia hacen funcionar las facultades psíquicas. Al entrar el ego se puede caer en sectarismo, fanatismo, creencias, etcétera, ¿sí? Acuérdense que la gnosis, cuando habla del despertar, nos va dirigiendo a separarnos o hacer a un lado el fanatismo y las creencias,
¿Por qué? Porque no se trata de creer, se trata de vivir, de experimentar, ¿sí? El mundo ya está lleno de creyentes, ¿sí? Pero de creyentes con la conciencia dormida. Entonces no sirve de mucho creer. En un inicio está bien creer, pero tenemos que pasar, que dar ese salto de la creencia a la vivencia, que es la verdadera fe. Ujú. Y se desarrolla a través de la experiencia, como cuando han experimentado cosas en la meditación. Por ejemplo, si a ustedes alguien les dijera que la meditación no sirve, que la respiración consciente no sirve para nada, que es perder el tiempo, yo considero que a estas alturas, digo, no se trata de defender nada, porque tampoco debemos de defender nada ni de convencer a nadie de nada. Simplemente quizás diríamos, bueno, sí, sí, esa es tu opinión de la meditación, pues se respeta, ¿no? Pero yo lo que he experimentado con ella es que sí sirve. Pues por lo menos, vamos a decir, estoy menos estresado o estoy más tranquilo, ¿no? Por decir algo, pero no es que tengamos que defender la meditación, no, no sirve de nada, porque el que defiende una idea, una creencia, etcétera, pues es parte del fanatismo, ¿no? Entonces nosotros pues no defendemos incluso la gnosis. Si alguien piensa mal o nos habla mal de ella, pues se respeta, es su opinión de acuerdo a su nivel de ser que tiene, de acuerdo a su nivel de conciencia, que muy probablemente sea muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, pues no hay que defender nada, simplemente aceptar la opinión y el punto de vista de cada quien. Entonces, la conciencia se contempla como elemento ordenador de todo proceso psicológico, porque como vemos, al poner la atención en el pensamiento, poco a poco la mente se va relajando, ujú, que deviene a la existencia. Dice, estar despierto significa que mi conciencia tiene el don de gobernar todo, o sea, los cinco centros, el pensamiento, mi verbo, mi mirada, ¿sí me explico? Todo. Entonces, vive en el presente, o sea, que está aquí y ahora. En ella existe reflexión, interiorización que permite investigar y la capacidad de asombro. Se basa en emociones superiores, no en el falso sentimiento del yo, no en el sentimentalismo, no en el pobrecito, no, eso es del yo. Diferenciar y comprender, o sea, que debemos de diferenciar y comprender el sueño psicológico del sueño fisiológico, ¿sí? Que esto lo vamos a hablar cuando expliquemos la práctica que vamos a hacer ahora, la que les platicaba ayer, ¿sí? Eh, Dice, el sueño psicológico tiene tres etapas que ya las comentamos: identificación, fascinación y sueño. Veo, tengo esta plantita aquí enfrente, la veo y digo, ay, qué bonita, ¿no? Pero como se dice vulgarmente, lo voy a decir, me clavo viendo la planta, porque sí es bonita, pero al estar identificado con ella, me olvido de mí mismo, me olvido de mi ser. Ajá. Y entonces entro en una fascinación. Primero me llamó la atención, me identifiqué y ahora estoy fascinado con la planta. Y me olvidé de mí mismo, perdí la conciencia, la noción de dónde estoy, de qué estoy haciendo aquí, ¿sí? Me olvidé de mi ser, dejé de estar eh, consciente de lo que pasa en mis cinco centros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es las tres etapas del sueño psicológico, ¿sí? Dice, solo puede despertar quien se da cuenta que está dormido, y esto es muy importante, y también para eso es la autoobservación, porque uno se cree despierto, uno se cree consciente, y solamente cuando uno se autoobserva se da cuenta que está dormido, y entonces, que eso de por sí nos pasa a todos, que de repente decimos, ay, ¿qué hice? ¿O qué dije? No, no hubiera dicho esto. Ujú. Entonces, eh, eso es importante, no decir nosotros.
ay, es que en la conferencia me dijeron que estoy dormido y pues como me dijeron que estoy dormido, pues estoy dormido, ¿no? Tenemos que comprobar, pero si nos damos cuenta y aceptamos que tenemos la conciencia dormida, es un signo de que entonces vamos por buen camino hacia el despertar, ¿sí? Primero hay que aceptar y darnos cuenta que estamos dormidos. En un obstáculo es creer que se está despierto, que es lo que todos creemos. O sea, todos nos creemos muy vivos, muy listos, y sí, muy listos, pero ¿a favor de quién está esa inteligencia? O ese que me siento listo, ¿a favor de quién está? ¿Del ego? Porque soy oportunista, porque soy aprovechado, porque soy interesado y por eso me siento muy listo. Entonces eso no es creer, eso es creer que se está despierto, pero no lo es. Ujú. Nos, no sabemos lo que queremos, ¿sí? Al empezar a despertar se encuentra la finalidad de la vida. El ser humano realmente no sabe lo que quiere, que ya lo hemos platicado. Y como no sabemos lo que queremos, no sabemos tomar decisiones, ¿sí? Porque no hay un objetivo tampoco. Entonces, simplemente vamos de aquí para allá, como una hoja seca que lleva el aire y la trae para donde quiere y así la vida nos, digamos que la vida tiene control sobre nosotros, no nosotros tenemos un control sobre nuestra vida, ¿verdad? Aunque creamos lo contrario, desafortunadamente, cuando uno se autoobserva se da cuenta que así es, ¿sí? Entonces, por eso al empezar a despertar se encuentra la finalidad de la vida, que básicamente es ser feliz, ¿sí? Pero para ser feliz tengo que luchar y que eliminar contra todos esos defectos que son los que se roban mi vida y mi felicidad, ¿verdad? Entonces, pues el tercer estado de conciencia, de autoconciencia o conciencia de sí o recuerdo de sí, o tercer estado de conciencia, dice, mm, el hombre se torna consciente de sí, de sus procesos psicológicos, sexuales, lo que tiene que ver con la voluntad, con sus emociones, con sus instintos, con el movimiento, etcétera. Comienza a entender por qué surgen sus defectos, por qué. Digamos que el recuerdo de sí es ese estado de vigilia, ese estado de alerta. Eh, Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una pelota en la mano y le digo a alguno de ustedes, a Ana o a Josefina, bueno, no sé si están, sí, sí, aquí están, a Ana, o a Elizabeth, a cualquiera de ustedes, eh, que yo les digo, tengo una pelota en la mano y les digo que les aviso que les voy a lanzar la pelota. Al avisarles, ustedes van a estar alertas, atentos al momento en que yo lance la pelota para atraparla. El recuerdo de sí ligado a la autoobservación es algo parecido. Es decir, está el ego queriendo lanzar el pensamiento, queriendo activar la emoción, pero cuando tenemos la conciencia dormida, el yo nos avienta, eh, vamos a decir, nos avienta la pelotita y nosotros al estar dormidos, pues simplemente la pelota nos golpea, ¿verdad? Pero cuando se autoobserva junto con el recuerdo de sí una persona, siente, o sea, obviamente esto es algo gradual, pero puede llegar a sentir incluso la energía que está generando el defecto. Puede una persona darse cuenta en qué centro se está manifestando ese defecto, ¿sí? O sea que cuando se está en autoobservación y recuerdo de sí, uno puede ver cuando el yo va a lanzar la pelota y como estás alerta, dices, ahí viene la pelota, ya la va a lanzar y la lanza, pero como el recuerdo de sí es como si fuera una barrera. Lo voy a plantear así. Si uno solo se autoobserva, uno termina identificado y obedeciendo las órdenes del defecto. Si uno está en autoobservación y recuerdo de sí,
Entonces hagan de cuenta que se crea como una especie de escudo o barrera. Entonces el yo lanza la pelota, pero como estoy atento, ya sé que la va a lanzar porque siento su energía, porque estoy atento a lo que está pensando, sintiendo y lo que quiere hacer. Y entonces, ¿qué hago? Atrapo la pelota y le digo, es como si le dijera, ¿a dónde vas? ¿Sí? Nos quería golpear con la pelota, pero al estar ese escudo o esa barrera del recuerdo de sí, pues la pelota no nos hace nada. Es decir, que no nos identificamos. Por eso es importante la autoobservación y recuerdo de sí. Ahora, ¿cuándo hay que autoobservarse? Todo el tiempo. Ay, pero es que cuando me di cuenta ya había gritado, ya había hecho esto, ya había dicho. No importa. Si ya te identificaste, aprovecha la situación para analizarla, ¿sí? Si ya caíste, ya hiciste la voluntad del yo, también aprovecha esa oportunidad. Ahora, si estás en autoobservación y recuerdo de sí y no te identificaste, qué bueno, pero como estás alerta, empiezas a descubrir cómo el yo te manipula, cómo te dice, haz esto, di esto, cómo sale el orgullo, cómo sale la vanidad, cómo el yo siempre quiere tener la razón, cómo el yo no quiere quedar como tonto, ¿sí? El que el yo quiere quedar siempre bien, siempre quiere que le aplaudan, que lo reconozcan como esa buena persona que se cree que es. Ujú. Uno se empieza a dar cuenta de todo eso con el recuerdo de sí. Si solo nos autoobservamos, vamos a caer en el estado de sueño, de identificación. Por eso es importante que vaya ligado la autoobservación con el recuerdo de sí. Pero el recuerdo de sí, igual que la autoobservación, solamente se va a entender y se va a comprender cuando lo empecemos a practicar y a vivenciar. Por eso es importante que nosotros nos levantemos pidiéndole a nuestro ser, al Cristo y a la Divina Madre, que nos ayude ese día a estar en autoobservación y en recuerdo de sí, que nos ayude a estar alertas como el vigía en época de guerra, precisamente para que cuando el yo nos lance la pelota, uno enseguida la ves, sientes la energía, empiezas a ver cómo quieres salir, pero obviamente tú al estar en recuerdo de sí, esa energía del yo no te va a controlar, no va a poder, aunque va a insistir, pero tú vamos a decir, la controlas, por decir algo en un inicio. Desafortunadamente lo que hacemos es controlar el yo, pero ya sabemos que el objetivo real no es controlar el yo, no es para eso el recuerdo de sí y la autoobservación, es para observar el defecto, comprenderlo y eliminarlo. Ujú. Digamos que la autoobservación con el recuerdo de sí, para decirlo de otra forma, es como si estuviéramos en un estado de meditación, pero con los ojos abiertos. Es ir caminando en un estado de meditación, es trabajar en un estado de meditación, que estás consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? Y que estás consciente que el ser está dentro de ti y que el ser se expresa a través del alma y que el alma a su vez a través de la esencia. Entonces, el ser se puede expresar a través de cada uno de nosotros y entonces así uno va entrando en va realizando el deber parlok del ser, que es recto actuar, sentir y recto actuar, ¿verdad? Pero solamente a través de la autoobservación, repito muchas veces, con el recuerdo de sí podemos lograr eso. No hay otra manera, ¿sí? Entonces, por eso dice, comienza a entender por qué surgen sus defectos. Ah, ya sé por qué me da coraje que me manden. Sí, es que sale la pereza, sale el orgullo y, y sale la autoimportancia, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué me mandan a mí? Ujú. Y pues sale también agarrado de la mano la ira, ¿no? Que siempre se enoja cuando uno lo manda. Entonces uno empieza a descubrir todas esas reacciones, pensamientos, etcétera. Entonces uno empieza a conocer, a comprender la diferencia entre intelecto, mente y conciencia, que cuando
Cuando está la conciencia, uno no, una persona no, no razona tanto, actúa porque actúa por instinto, por el instinto que, que le marca la conciencia, ¿sí? No se pone a analizar si está bien o si está mal, si está en recuerdo de sí y la conciencia o el ser a través de la intuición le dice que haga algo, lo va a hacer, sin razonar tanto, sin ver si le conviene o no. Entonces, una verdad terrible para la conciencia no lo es para el intelecto y viceversa, precisamente por lo que estamos diciendo. Y ya hemos comentado en otro momento que un acto de amor no lo comprende el defecto o el mundo. Como un acto de amor como el de Jesús, nadie lo entiende. Por eso decimos cosas como ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Todo lo que decimos las personas, porque no entendemos lo que es un acto consciente o un acto de amor. Entonces, eh, por eso es cuando una persona de conciencia despierta se aparece en el mundo, pues la gente la tilda de loca o la apedrean o la crucifican, etcétera, ¿verdad? Porque pues no se comprende. Mm. Y bueno, tenemos diferentes tipos de energía que, que tienen que ver algunas con los cinco centros, ¿verdad? La mecánica, la volitiva de la voluntad, la mental, espiritual y de la conciencia, ¿sí? La conciencia no se basa en el aumento de energía de otro tipo. Eh, o sea que la conciencia se alimenta de sí misma, o sea, el ser se alimenta de sí mismo. Hay una frase gnóstica que dice que la razón de ser del ser es el mismo ser. Ujú. Entonces, tiene relación con lo que nos dice aquí. La conciencia no se basa en el aumento de energía de otro tipo. La conciencia se alimenta de sí misma, el amor se alimenta de sí mismo, que es lo que hemos dicho de otra forma que cuando uno da amor hacia afuera, a los demás, uno se está dando amor a sí mismo y viceversa, cuando uno se da amor a sí mismo, lo da hacia afuera, ¿sí? Entonces, se retroalimenta. Ujú. Las funciones y procesos de la máquina empiezan a trabajar en torno a la conciencia y empezamos a conocer nuestra propia realidad, ¿sí? O nuestras dos realidades. Empezamos a conocer ese mundo interior, ese mundo de la conciencia que pertenece a lo real y el mundo del yo, que es el mundo falso en que hemos vivido y que vivimos todos los seres humanos. Dice, para estar en el tercer estado de conciencia no se necesita un lugar, se requiere conciencia, convicción y voluntad. Ujú. Que es de lo que también comentamos, no recuerdo si fue ayer, que, que no, hay cosas que no se pueden comprar. De hecho, hay muchas, ¿no? Y en una de ellas es la conciencia. No necesitamos un lugar específico para la conciencia. No es como decir, es que quiero estar fuerte y tengo que ir a un gimnasio, ¿no? Aquí puede ser en donde sea. Para autoobservarme es en donde sea, es en todo momento. No necesito hacer una recarga para autoobservarme, no necesito pagar algo para despertar conciencia. No necesito pedirle algo a alguien para autoobservarme o despertar conciencia, por eso requiere voluntad, ¿sí? Y requiere una convicción. Y va de la mano la responsabilidad, porque todo lo que aprendemos aquí lleva consigo una personalidad. Es decir, que todo lo que aprendemos aquí en las conferencias nos debe ir llevando poco a poco, por comprensión, a ser mejores personas, mejores seres humanos, no al revés, porque si no, entonces es que no se está entendiendo lo que aquí se trata de explicar, ¿sí? Porque todo lo que aprendemos nos debe de ser para ser mejores personas e incluso para ayudar a los demás, ¿sí?
En el mundo físico se deben tener asociaciones místico-esotéricas para despertar, es decir, como esta asociación que tenemos nosotros. Tenemos una relación, vamos. Entonces, si yo quiero despertar conciencia y me junto con personas que solamente están metidas en mundos de bares, de drogas, etcétera, entonces esas asociaciones o relaciones no me van a ayudar a despertar, al contrario, porque al final me van a ir jalando, ¿verdad? A su mundo. Entonces, debemos tener asociaciones y afortunadamente las relaciones místico-esotéricas para despertar, las tenemos, somos nosotros. Como les digo a las personas que damos aquí de conferencia presencial, les comento, por ejemplo, mi persona, si tengo un problema y no sé qué hacer, yo no voy a ir a preguntarle a mi vecino o a mi tía o a mi primo, preguntarle, oye, ¿qué hago? Porque de seguro me va a dar un mal consejo, o sea, me va a decir algo no se debe de hacer. Pero a lo mejor le hablo a un estudiante de la Gnosis, a lo mejor le hablo a un misionero y le pido su opinión porque sé que hablamos el mismo idioma y porque sé que me va a sugerir o me va a dar un consejo que va a ir relacionado con algo de la conciencia, ¿no? O me va a ayudar a abrir los ojos porque a lo mejor yo estoy viendo el panorama diferente y él me ubica, no sé. ¿Sí me explico? Entonces, pues por eso debemos también tener estas relaciones. Ujú. Porque yo no me veo pidiéndole consejos al vecino. Pues ahora sí que imagínense, voy a salir peor con mi situación, ¿verdad? Y en la conciencia, bueno, se dan tres aspectos. Uno, la amplitud, penetración y frecuencia. Amplitud y penetración, la frecuencia y el tiempo. La amplitud es la que mi conciencia, qué tanto puede abarcar, qué tan amplia es, porque yo puedo ser consciente de lo que te estoy viendo, lo que está frente a mí, pero no soy consciente de lo que está detrás de mí o lo que está ocurriendo detrás de mí, porque obviamente no tengo ojos en la espalda. Pero cuando hay conciencia, pues la conciencia tiene una amplitud, pues si se puede percibir lo de otra dimensión, imagínense, ¿no? Entonces, amplitud y penetración, o sea, qué tan profunda es, porque puedo ser consciente de que enfrente de mí está la planta, pero tener profundidad en la conciencia sería saber de cuáles son los átomos que constituyen esta planta, qué propiedades curativas o si las tiene o no la planta, ¿sí me explico? La profundidad, ¿sí? ¿A qué tipo de familia de plantas pertenece? ¿Sí? Que hay pues muchas, ¿no? No sé mucho de plantas, pero bueno. Entonces, la frecuencia, ¿qué tanto tiempo dura perdón, qué tan frecuentemente mi conciencia está activa? Una vez al día, pero esa una vez al día duró 15 segundos o 20 veces al día y duré 5 segundos 20 veces al día. O sea, ¿qué tan frecuente es? Y como tal el tiempo, ¿cuánto tarda lo que estamos contando? ¿Cuánto tiempo duro con la conciencia despierta? Si hacemos un ejercicio como el de ayer de autoobservarnos y tratar de estar conscientes tanto de nosotros como de lo que nos rodea, ¿cuánto tiempo tardaría yo con esa atención dirigida hacia adentro y al mismo tiempo hacia afuera? A veces son segundos, pero no, pero está bien. Conforme se vaya practicando, acuérdense que ese sentido que está atrofiado o ese músculo atrofiado, pues se va a ir fortaleciendo, así como los músculos como tal del cuerpo. Si nunca lo ejercito, pues el músculo pierde su masa muscular o su tono muscular y se vuelve flácido. Pero si yo digo, no, pues lo voy a empezar a trabajar, pues el músculo va a crecer. Entonces es exactamente lo mismo y es hasta lógico que así sea, que dependiendo de la frecuencia y el tiempo que tardemos en ese estado, es como se va a ir estableciendo en nosotros la autoobservación y el recuerdo de sí hasta que se haga
de forma natural, que yo no necesite esforzarme o estarme acordando de autoobservarme, sino que ya va a salir de forma natural, sin tener que estar recordándome, sin tener que hacer algo complicado, ¿no? Porque ya la conciencia, con la frecuencia que le he ido activando, pues se empieza a quedar permanente, ¿no? Cierto tiempo, incluso, no sé, puede ser 10 minutos, ya no son segundos, ahora son 10 minutos y ya es bastante tiempo. Ujú. Entonces, la conciencia objetiva, que es la cuarta, ya es cuando el yo ya no existe en el animal intelectual o en la persona, alcanzó el estado de turilla o de iluminado o el sat en sánscrito. Ujú. Habla cara a cara con Dios y se conoce la verdad de todas las cosas, tanto adentro como afuera, tanto arriba como abajo, y capta lo que sucede en las 7 dimensiones o en los 7 cosmos. Entonces vean que una conciencia despierta, objetiva, que vive en lo real, que vive de momento en momento, pues, pues la verdad es que no tiene límites, no tiene límites, conoce el universo. Como dice el maestro Samael, le cabe el universo en la palma de su mano. Ujú. Y al ver su mano, ve el universo. Ajá. Entonces, bueno, no sé si quieran comentar o preguntar algo. Ya se va a acabar el tiempo, pero ya saben que podemos entrar otra vez. No sé si quieran comentar algo, si más o menos se entendió el tema. Me fui un poco rápido, pero mañana vamos a hablar un poquito más en la práctica que vamos a hacer en la reflexión. No sé si quieran comentar algo o preguntar algo. ¿Sí se entendió? Sí, Oscar, gracias por participar. ¿Gustas agregar algo al tema? Adelante. Josefina, ¿ibas a comentar algo? Mm, Pues yo alguna vez leí y bueno, me decían que el recuerdo de sí es algo, como tú bien decías, no se compra, pero tampoco lo puedes desarrollar. No hay como un órgano que lo puedas desarrollar, es lo tienes o no lo tienes. Mm, Eh, Entonces, sí se no puede sé, desarrollar. ¿sí? Sí, porque ahí Bueno, están, ahí esa era entran mi duda, porque ahí entran los chakras. Acuérdate que con la vocal I, aquí en el entrecejo desarrollamos la autoobservación. Y con la misma vocal que pertenece al chakra Sahasrara, se desarrolla el ujú, recuerdo de sí. Autoobservación, recuerdo de sí. Ujú. Entonces sí se mm, puede, o sea, se puede estimular, aparte de hacer la práctica como tal, el activar sí. los chakras, Ujú. es lo que hemos hecho en algunos días, pues